Mi nombre es Cruz Virginia Ramos Gordillo del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera Ingeniería en Logística. De la materia que vamos a revisar el día de hoy es Estadística Inferencial 2 de la carrera impartida por el profesor Juan Morales Ibarra. El nombre de los temas es Análisis de la varianza. La unidad 3 es la tarea número 1. Vamos a ver un poco de definiciones. El tema es el 12.2, análisis de varianza de un factor. Los métodos del análisis de varianza, que es el ANOVA, requiere una distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La primera es que la distribución F no es simétrica. Como podemos ver aquí en imagen, dice que es sesgado hacia la derecha. Y la segunda, los valores de F no pueden ser negativos. Nos damos cuenta porque no está hacia el lado negativo, está después del cero, por lo tanto es positivo. También el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de 3 o más medias de población son iguales. Como aquí dice que la hipótesis 1 planea que la media 1 es igual a la media 2 es igual a la media 3. También dice que aquí dice que la hipótesis, esa es la hipótesis 0. La hipótesis 1 plantea que la media 1 no es igual a la media 2 ni a la media 3. Dice un valor pequeño como de 0.05 o menos 5 o menos, de que sea igual a 0.05 o menor que 0.05, reduce el rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Quiere decir, si nuestro valor de P es menor que ese coeficiente, que ese número, que 0.05, quiere decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Con el valor de P grande, con mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Si tenemos 0.06, entonces podríamos decir que no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto no aceptamos la hipótesis alterna. Si nuestro valor es 0.04, decimos que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La estadística de la prueba F, pequeño valor más grande. Quiere decir que si, como vemos aquí en la imagen, donde F está aquí, de aquí a aquí tenemos un largo rango. Quiere decir que cuando F es grande y P es pequeño, pues esto es P, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad de las medidas y aceptar la hipótesis alterna de las medidas. Y cuando en este caso es contrario, donde la P es un valor pequeño y la estadística de prueba de F es grande, que sería y este es el valor de prueba de F, y el valor dice estadística de valor P grande, todo esto es P, igual acá. Aquí en este caso es pequeño, quiere decir que sería lo contrario a lo que dijimos. Cuando es pequeño, el valor de P que es pequeño, tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. El análisis de varianza de ANOVA. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medidas poblacionales por medio de análisis de varianzas muestrales. El análisis de varianza de factores se utiliza con datos clasificados en base en un tratamiento o un factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Dice, requisitos para el análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que no son aproximadamente normales. La segunda, las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Tercera, las muestras no son aleatorias, simple de datos cuantitativos. Cuarta, las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. La quinta, las diferentes muestras vienen de poblaciones que están
categorizadas de una sola forma. Ejemplo, medidas de desaceleración del pecho en G, pruebas de choque de automóvil. Las fuerzas de G es una medida intuitiva de la aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre de un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de I y G es generalmente considerado como un equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza de G: una palmada en la espalda de 4 y G, desplomarse de la espalda y 0 y G, y bajar un escalón y G, 8 y G. Dice, ejemplo, medidas de desaceleración del pecho en G, pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medidas iguales. Aquí tenemos ya la tabla con la información. Dice que son el tipo de auto, en este caso es compacto, mediano, grande, y el número de autos, en este caso son 10 números de autos con diferentes medidas de aceleración. Las tenemos en nuestra hoja de Minitab para poder empezar a hacer el análisis. Primero nos vamos a estadística, Innova, y sacamos el test de equidad de varianza. Aquí le vamos a poner que tenemos en diferentes renglones, en columnas, y aquí seleccionamos cada una de ellas y le damos OK. La tabla el test de equidad de varianza es de autos compactos, autos medianos y autos grandes, un estándar de división de 0.05, como nuestro ejercicio lo plantea. Dice que la múltiple comparación del valor de P es de 0.979, es mayor a 0.05, que es lo que nosotros, cuando tenemos un valor así, decimos que tenemos que podemos decir que no rechazamos la hipótesis nula, ya que nuestro resultado de P fue de 0.979 más que 0.05, por lo tanto tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Si interpretamos la gráfica, podemos ver que el auto compacto va de 3 a 9, y si las medias del auto compacto, mediano y grande llegan a un punto donde sí coinciden, por lo tanto podríamos decir que son iguales, porque podemos ver que el auto grande coincide con el auto mediano del 7 al 4, igual coincide con el mismo de 7 a 4, está dentro del rango. Para poder estudiarlo más a fondo, nos vamos a Nova y vamos a usar acá y vamos a decirle que lo tenemos en diferentes columnas y vamos a poner cada uno. Ahora en opciones no movemos nada, en comparaciones vamos a seleccionar todo, le damos OK, y en gráfica vamos a dar que nos sea una sola gráfica, que no nos dé individualmente, y le damos OK. Nos aparecerá muchas gráficas, podemos ponerlas para seleccionar. Si queremos revisar la primera gráfica, que esta es la que estábamos viendo, y la otra gráfica que nos dio ese intervalo de POC con un nivel de confianza del 95%, donde podemos ver que como cada una de ellas su media, una es de 45, la otra es de 42.5 y la otra es de 40, como está enlazada, y el auto compacto tiene una mayor aceleración que un auto grande, y el auto mediano pues se queda en medio. Quiere decir que el auto compacto tiene una aceleración más grande. También tenemos una diferencia de medias entre el auto compacto, un Twitch Simulate, donde podemos ver que son negativas. Nos da negativo el 0
y las únicas dos que están positivas es el auto compacto mediano y el auto compacto grande, donde están por encima del cero, mientras que es el auto mediano grande. Es una comparación entre auto compacto, auto mediano y auto compacto, en donde nos da un resultado que da a positivo, mientras que la comparación del auto grande contra el auto compacto queda negativo, por lo tanto tiene una menor aceleración, y el auto grande y el auto mediano igual nos dan positivo. Nos quiere decir que, porque en la gráfica anteriores vimos que la aceleración mayor lo daba el auto compacto y la menor era el grande, y en medio quedaba el mediano. Quiere decir que si hacemos la aceleración del auto grande y el auto compacto, le resta aceleración al auto compacto. Aquí tenemos una de un control de autos, donde dice que la media del auto mediano contra el auto compacto y una comparación entre el auto grande y el auto compacto. Que el auto mediano y el auto compacto tienen un valor negativo de menos 7, podría ser, con una media de menos 3, mientras que el auto grande y compacto tienen un valor totalmente negativo, donde se está entre el 9, menos 12 y menos 9, y menos 3, menos 0, mientras el auto mediano y auto compacto nos da un valor positivo entre sus medias. La fórmula de simulación del 95% entre el auto compacto y el auto mediano nos quiere dar un intervalo de tiempo que corresponde a la media de significancia diferente, donde dice que el auto compacto contra los autos medias tiene una media totalmente positiva, con unos rastros negativos, mientras la media la media del auto mediano contra el auto compacto logra tener más datos negativos, más medias negativas que positivas, y el auto grande y auto compacto es totalmente negativo. También tenemos acá una gráfica de residual, en donde vemos la probabilidad en Paulo, en donde los residuos están del lado negativo de menos 10 a 10, teniendo una media en residuos con mayor apariencia en el 0, y una gráfica de versus, y podemos ver, y un histograma donde podemos ver cómo se comporta de una manera, teniendo más frecuencia de residuos en el 0. Igual acá lo podemos notar. Podemos también revisar la información que nos da escrita de cada una de las pruebas, donde dice que un test de varianza de una prueba de confiabilidad del 95%, donde los autos compactos con una muestra de 10 tiene una desviación estándar de 4.39 y un intervalo de confianza de entre 1.84 y 13.81. El auto mediano, igual con una muestra de 10, tiene una desviación estándar de 4.35, un intervalo de confianza de 2.34 entre 10.69, mientras que el auto grande, igual la muestra también fue de 10, con una desviación estándar de 4.61, un intervalo de confianza del 3.03 y 9. Nos dice que el nivel de confiabilidad es del 98.33%, y el valor de P nos da de 0.979, mientras que el otro estudio que hicimos de un Wave Nova, donde dice que tenemos igual un nivel de confianza de 0.05 y un análisis de varianza de diferentes factores con un valor de P de 0.028, mientras que el total
del sumario nos dice que tiene un intervalo de confianza de 17. Dice que tiene un factor igual, donde dice que ahora la media es de 44.70, una desviación estándar de 4.40 y un intervalo de confianza del 95% con los datos del inferior de 41.89, mientras el extremo más grande es de 47.59. Los autos medianos tienen una media de 42.10 y una desviación estándar de 4.36, un intervalo de confianza de 39.21 a 44.9, mientras que el auto grande tiene una media de 39 con una desviación estándar de 4.62. El intervalo de confianza es de 33.11 a 41.89. La siguiente prueba que le hicimos nos dice que el auto compacto tiene una media de 44.70 y nos dice igual el mediano de 42.10 y el grande de 39. La diferencia entre los autos, el auto mediano y el auto compacto, dice que es una diferencia de las medias de menos 2.60. La diferencia fue de 1.99 y el intervalo de confianza es de menos 7.55 a 2.35, dándonos un valor de P de 0.405. El auto grande contra el auto compacto nos da una diferencia de media de 5.79, la diferencia es de 1.99. El intervalo de confianza al 95% es de menos 10.65 menos 0.75, dándonos un valor de P de 0.21. Por otro lado tenemos el auto grande contra la diferencia contra el auto mediano, donde la media de la diferencia es de menos 3.10 con una diferencia de 1.9, un intervalo de confianza de menos 8.05 a 1.85, teniendo un valor de P de 282. Nos dice que el individual de confianza es del 98.04. Y nos va dando las diferencias acá, 2.60. Aquí nos dan los resultados de cada una de las muestras de los estudios que hicimos. Y en la comparación dice que la similar de confianza es del 88.07. Por último, el House Multiple comparación dice que la media es de 2.60 entre los autos compactos y los autos medianos. La media es de medianos y grandes es de autos compactos de menos 2.60 y los autos grandes y autos compactos es de menos 5.70, dando un individual de confianza del 94.41. Mientras decimos que el ajuste de P tomaremos el valor, nos da 1.69. Como comentamos, si el valor es mayor a 0.05 podemos tener la evidencia suficiente para decir que no rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto no aceptamos la hipótesis alterna, que de acuerdo a nuestro ejercicio nos dice que someter a prueba las tres muestras por manipulación la hipótesis como dijimos, la hipótesis nula es que las tres medias son iguales, mientras que la hipótesis alterna son diferentes. Como el valor de P fue mayor al 0.05, entonces decimos que no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que las tres medias son iguales, y para aceptar la hipótesis alterna de que son diferentes. Tenemos el siguiente ejercicio, donde nos dice: ejercicio de lesiones de cabeza en choque automóvil. Dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en cabeza de maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas High Hull Condition, que representa el criterio de estándar de lesiones de cabeza. Utilice un nivel de significancia de el 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren los automóviles grandes son más seguros. Vamos a usarlo en Minitab.
Para poderlo resolver ya tenemos los datos aquí, las cantidades. Vamos a meditar. Vamos a hacer una rápida sobre las medias. Y le decimos que igual las tenemos en diferente columna. Y seleccionamos cada una de ellas. Y le damos OK. Los resultados de nuestra tabla dice que el nivel de los resultados es que el nivel de confianza de P es de .120, es mayor a .05, entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, donde la hipótesis nula nos plantea que que la utilización nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Entonces podríamos aceptar que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. También nos pregunta si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. De acuerdo con nuestros resultados, nos indica que el auto compacto tiene un nivel de intensidad de golpes de 0 a 50, mientras que el auto grande mediano es de 100 a 150 y el auto grande es de 100 a 350. Nos dice que los de lecciones en la cabeza de los maniquís. Entonces, de acuerdo a las tablas, el auto compacto es el que menos golpes tiene, menos lesiones. Por lo tanto, no es correcto. El auto grande es el que más lesiones le provoca a los maniquís. También nos dice que el auto compacto tiene una desviación estándar de 79.52, mientras que el auto mediano de 102.81 y el auto grande de 175.26. El intervalo de confianza del auto compacto es de 49.44 a 168. El auto mediano es de 72.46 y 191.77. El auto grande es de 98 a 98.78 a 408.82. Nos dice que el valor de la confiabilidad es del 98.33. El valor de P nos está dando a .20, como comentábamos. Realizando el otro estudio, nos vamos a Nova y White y seleccionamos igual que lo tenemos en diferentes. Este es cuando lo tenemos en la misma columna y cuando lo tenemos en diferentes columnas, que es como el ejercicio que estamos trabajando actualmente. Borramos y seleccionamos nuevamente y le damos acá, seleccionamos todas y en gráfica que nos dé una sola gráfica y le damos OK. Y ahora nos da todas las gráficas. Podemos hacerlas pequeñas y nosotros acá ir revisándolas poco a poco. Esta es la gráfica que ya revisamos. Podemos ver cómo las medias se comportan de la siguiente manera, donde el auto compacto tiene una media más alta, mientras que el auto medio es el que está en medio y el auto grande tiene una media más chica. A ver, revisando la información. Auto grande. Aquí está. En esta podemos decir que la comparación entre el auto medio y el auto compacto, los tres se encuentran de manera positiva y negativa, están dentro y fuera de los valores positivos y negativos, donde un auto mediano y un auto compacto, un auto grande y un auto compacto, y un auto grande y un auto mediano, donde su media da casi a 0. Entonces podríamos decir que un auto seguro sería un auto grande entre grande y mediano, mientras que el más alejado es el auto grande y compacto y el siguiente es el auto mediano y compacto. Una gráfica de histogramas, una de polo de residuos para ver el comportamiento, donde se ve que están de 390 hacia atrás y unos se encuentran hasta 430, una gráfica de
de residual aparente. Y podemos ver el pergamino para ver un poco de información que nos brinda. Aquí, igual que el ejemplo pasado, nos muestra cada una de las pruebas que hicimos, la información, los resultados, dándonos la desviación estándar, de cada uno, la media, y el intervalo de confianza que mostró cada comparación de autos en cada uno de los estudios. Pero el más importante para nosotros va a ser el último. Nos dice que la múltiple comparación nos dice que el auto compacto y el auto medio tiene una media de 40.9, una diferencia de 56.3, un intervalo de confianza de menos 71.6 entre 153.4 con un valor de P de 362. El auto mediano contra el auto compacto 40.9, la misma diferencia, su intervalo de confianza desde menos 153 a 71, dando un valor de P de 0.362. El auto grande y el auto compacto tiene una media de menos 45.9, dándonos una diferencia de 56.3 con un intervalo de confianza de menos 158.2 a 66.8, dando un valor de P de 369. Por lo tanto, en nuestra presentación dice que dijimos que aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, y los datos nos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros. Fue una pregunta que nos estaban desarrollando, y es el auto, dijimos que era el auto compacto o el auto grande. A ver, vamos a ver. Dijimos que el auto compacto tiene menor riesgo que el auto mediano y grande, entonces tampoco es incorrecto la pregunta que nos hacen. El resultado es no. Otro tema es el tema 12.3 de análisis de varianza de dos factores, los cuales nos dice: existe una interacción entre dos factores y el factor de uno de los dos cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo, con datos muestrales clasificados en la base de una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción en un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos para tener un análisis de variación: dice que el número 1 es para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. El número 2, las poblaciones tienen la misma varianza de la media o desviación estándar. Número 3, las muestras son aleatorias simples de los datos cuantitativos. Número 4, las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes, o sea, tienen que ser independientes una de la otra para que se pueda hacer de manera correcta. También los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado, que quiere decir que si cada una de las columnas de lo que queremos estudiar tiene un número de muestra de 10, cada una de ellas deberá de tener 10. Por otro lado tenemos los requisitos, ya los repetimos, son 6. Y el ejercicio ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor columna del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Vamos a pasar los datos a Minitab para poder hacer. Una vez que tenemos la información en Minitab,
lo tenemos en diferente columna por aceleración en pecho, en G, tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Los tamaños, la aceleración, si es extranjero o nacional y si es compacto, mediano o grande. Entonces nos vamos a estadística, innova y vamos a hacer un análisis de las medias, donde vamos a poner que nuestra respuesta es la aceleración y el factor 1 va a ser el tiempo y el otro va a ser el tamaño, y le damos OK. Aquí nos da la siguiente gráfica, el cual nos arroja la siguiente gráfica donde dice que esta es el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil. En el caso del tamaño del automóvil dijimos compacto, grande o mediano, y un tipo de automóvil si es extranjero o nacional. Podemos ver que los resultados no están fuera del cero, por debajo o arriba del cero, por lo tanto los datos no tienen una varianza tan desproporcional, sino son fijos. También nuestra gráfica, de acuerdo al tipo de automóvil, de este lado tenemos la media y nos dice que de acuerdo al tipo de automóvil, el automóvil extranjero y el automóvil nacional. El automóvil extranjero tiene una media de 44, mientras que el automóvil nacional tiene una media de 39. El tamaño del automóvil es un compacto, grande o mediano. Tenemos la media del compacto, mediano. El compacto es de aproximadamente 45, mientras el grande tiene una media de 37, mientras el mediano tiene una media de 41. Podemos ver cómo se comporta. Igual podemos hacer otro estudio de gráfica innova y ahora vamos a hacer un balance donde le decimos que queremos la aceleración del pecho y por el tipo de automóvil, por el automóvil y el tamaño, ponemos signo por multiplicación por el tipo de automóvil por el tamaño. En opciones no vemos nada, gráficas le decimos que nos dé una y le damos OK y nos da la siguiente información, donde nos comparte una gráfica residual de cómo se comporta la probabilidad, una gráfica de Pavlov, una gráfica de histograma y una gráfica de versus orden. Como podemos ver en el histograma, los residuos están más dentro de menos 4 a 4, teniendo un alto valor en el 0 y en el aproximadamente 2. Y la observación, cómo se comportan, es un poco disperso. Vamos a leer los resultados. Aquí está, estudiamos los datos. Es una ANOVA donde dice tenemos dos factores, el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, donde el tipo de automóvil son dos, es el extranjero y el nacional, mientras en el tamaño del automóvil tenemos tres, que es el compacto, el grande y el mediano. De acuerdo con los análisis nos da un tipo de automóvil en uno, donde dice que nos da diferentes valores y el que vamos a utilizar para trabajar es el valor de P. Pero, ¿qué nos está pidiendo nuestro ejercicio? Siempre debemos de tener bien definidas cuáles son las opciones que tenemos. Como en este caso, la hipótesis alterna siempre es tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En este caso podría ser que la hipótesis nula es que son iguales las medias, mientras que la hipótesis alterna son diferentes. Por lo que es importante analizar lo que nos está pidiendo en nuestro ejercicio. En este caso es un ejercicio de 3 factores, en el cual nos dice que el primer factor, como dijimos, es el tipo de un factor, tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. En el tamaño del tipo de automóvil tenemos nada más opciones, ya sea que el automóvil sea extranjero o nacional, nos va a dar una sola media, mientras que en el tamaño del automóvil tenemos que sea compacto, que sea mediano, que sea grande, y cada una de ellas nos representará una media.
vamos a ver nuestro primer factor, que es el tipo de automóvil, donde nos dice que... Ay, se me olvidó la palabra. Nuestro primer factor, que es el tipo de automóvil. La hipótesis nula es que las medias son iguales, la media de los automóviles nacionales y extranjero, mientras nuestra hipótesis alternativa será que la media es diferente entre los automóviles extranjeros y los automóviles nacionales. La prueba de Fisher, creo que es esta, nos da un resultado de 5.44, mientras que el valor de P nos dice 0.38, que es el con el que vamos a estar trabajando. Recordemos que nuestro nivel de confiabilidad es de 0.05, por lo tanto el valor de P de 0.038 es menor a nuestro nivel de confiabilidad, lo que quiere decir que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de que la media de los automóviles es diferente entre el extranjero y el nacional. Otro estudio como estamos sacando es el tamaño del automóvil, donde dice aquí trabajamos con tres, que es el compacto, el grande y el mediano, y el nivel de confiabilidad es del 0.050. El valor de Fisher es de 3.58. Por lo tanto, dice que el valor de P es de 0.050, dándonos la respuesta de que la hipótesis nula sería que el valor de las medias de tanto el auto compacto, mediano y grande son igual, mientras que la hipótesis alterna sería que son diferentes una de la otra. Y podemos verlo acá, donde nos da que tenemos el valor de P. Nos da como valor de P 0.60, está arriba de nuestro nivel de confiabilidad, ligeramente arriba. Entonces aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Siguiente ejercicio, dice ejercicio de lesiones de cabeza en un choque de automóvil. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza de dos maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Hart-Collins, que representa un circuito estándar de lesiones de cabeza. Utilicen el análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción. Un efecto del factor de reglón del tipo de automóvil extranjero nacional, un efecto del factor de la columna del tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Nos da los datos del tipo de automóvil extranjero nacional. El tamaño del automóvil puede ser compacto, mediano o grande. Y los datos de lesiones de la cabeza de los maniquís. Tenemos la información en Minitab, ya lo tenemos aquí en una hojita, y nos vamos a lo mismo. Vamos a hacer primero un estudio de las medias. Borramos todo. Y ponemos que uno va a ser el tipo de automóvil y el otro va a ser el automóvil. Aquí no lo borro. Tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Le damos OK. Nos da otra vez la gráfica. Aquí sí podemos ver, nos da un resultado donde tenemos los datos son dispersos y como no se enlazan unos a otros, o sea, están todos fuera del cero, por encima y por abajo del cero. Hay una dispersión de los datos entre el tamaño del automóvil y el tipo del automóvil. En la gráfica de tipo de automóvil podemos ver que la media del extranjero está entre aproximadamente 450 y 400, mientras que del nacional está entre 300 y 350. Como una con la otra no enlaza, y en el tamaño del automóvil dice que el auto compacto tiene una media de 400 entre 400, mientras que el grande está por abajo de
entre menor a 400 a 300, mientras que la media del mediano se mantiene en 383.9. Podemos revisar los datos, donde dice que el tipo de automóvil que estamos manejando tiene este es el anterior, ese es el que estamos trabajando ahorita. Está. Vamos a hacer un estudio de Nova y balance y borramos todo. Me gusta borrar los datos por si queda algo, no tomé el trabajo anterior. Vamos aquí y no va a ser tipo por el tamaño del automóvil. Los resultados aquí no lo movemos, tampoco en gráfica, y está seleccionado lo anterior, que fue lo que seleccionamos una sola gráfica, y le damos OK y nos da nuestra gráfica. En la gráfica de residuos podemos ver cómo están tienen un comportamiento normal, a excepto de un punto que está fuera dentro de la línea, y la gráfica de versus están dispersos en el inferior y el exterior, mientras que en el histograma tiene una manera de comporta con dispersión y tenemos un punto solo que se ve es lo mismo, y la observación de Venus cómo se comportan cada uno. Ahora leeremos los resultados, donde nos dice que es un faz de 2 factor, tipo de automóvil, uno es extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil, que es compacto, grande o mediana. De acuerdo a nuestro dato de Features, dice que el tipo de automóvil está en 2.25 y tiene un valor de P de .159, mientras que el tamaño del automóvil nos da un valor de Features de 0.44 y un valor de P de 65. Vamos a decir que nuestra hipótesis nula dice que la media del tipo de automóvil extranjero y nacional son iguales, mientras la hipótesis alterna es que la media del valor extranjero del automóvil extranjero con el nacional son diferentes sus medias. El valor de P nos da .159, por lo tanto es mayor a .05. Entonces tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna. Por otro lado, el tamaño del automóvil nos dice que es de .655. De igual manera está por encima de nuestro límite de confiabilidad de .05, y decimos que aceptamos la hipótesis nula de que la media de los autos compactos, grandes y medianos es lo mismo, y rechazamos la hipótesis alterna de que la media de un auto compacto, grande y mediano son diferentes, y nos da la respuesta a nuestro ejercicio. De igual manera, para entender un poco más el ejercicio, podemos hacer otro tipo de análisis, ANOVA y vamos a ANOVA y Interval Plot. Seleccionamos, aquí vamos a seleccionar con los grupos. Nuestra variable es la aceleración, mientras la categoría es el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil. Le damos OK, y aquí podemos tener una gráfica donde está de manera más visual. Aquí nos da las 6 medias, las 3 medias de los autos de los tipos de auto extranjero, compacto, grande y mediano, las 3 medias de los autos nacional, compacto, mediano y grande, el intervalo de confianza del auto extranjero compacto dice que va aproximadamente entre 800 y menor a 200 con una media, y podemos ver cada uno cómo es el intervalo de confianza de cada uno de los automóviles para poder identificar más. Y la respuesta de la hipótesis nula era que dijimos que no aceptamos
que son parecidas. El valor que nos dio de 0.59.65. Perdí la gráfica, un segundo. Aquí está. Esta es la gráfica que tenemos. Y con esto finalizamos la presentación.